La soledad en Guadalajara tiene un sonido particular. No es el silencio, es el rugido constante del tráfico en la avenida Vallarta, filtrado por las ventanas de doble panel de mi departamento en la colonia americana. Para mí, Elena Morales, de 42 años, ese ruido era mi compañero constante. Había pasado los últimos 3 años sumergida en el trabajo como administradora senior en un gran hospital privado, un laberinto de batas blancas y papeleo donde el orden era mi única religión. Mi vida se regía por la estructura, y lo hacía intencionalmente. Ricardo, mi exmarido, me había dejado sin un adiós digno, cambiándome por una secretaria que llevaba faldas más cortas y tenía el cabello más rubio. Pero peor que la traición fue el vacío que dejó mi hijo, Gael. Gael, mi único hijo, se había ido a estudiar arquitectura en Madrid, buscando la herencia europea que Ricardo siempre le prometió. Cuando se fue tenía la dulzura desgarbada de un joven de 18 años. Su regreso fue por designio del destino, tan abrupto como la partida de su padre. Problemas de visado, burocracia, o quizás solo un súbito ataque de nostalgia. El día que llegó, yo estaba preparada para ser la madre eficiente. Llevaba mi uniforme personal de control, una falda lápiz de gabardina negra, perfectamente ajustada a la cintura, que caía justo debajo de la rodilla, combinada con una blusa de seda color marfil de cuello alto. Pero la pieza clave eran mis zapatos, unos zapatos de tacón alto de piel color vino tinto. Eran sólidos, con un tacón cuadrado y grueso. Me daban una pulgada extra de altura y, lo que era más importante, un sonido. El sonido seco y rítmico de esos tacones sobre el piso de parqué era mi mantra, mi afirmación de dominio. Era mi pequeño secreto, mi fetiche de la profesionalidad y el control. Cuando escuché el golpe seco de su maleta en el rellano, me dirigí a la puerta con ese paso firme. Clic-clac, clic-clac. Pero el hombre que entró no era mi hijo. Era Gael, sí, con sus ojos color avellana y el lunar junto a la ceja, pero había algo crucialmente diferente. Su cuerpo había perdido la delgadez adolescente, ahora era ancho, musculoso, con hombros que llenaban la tela de su camisa de lino. Su cabello, antes rizado y descuidado, estaba ahora cortado con precisión, mostrando una mandíbula fuerte que nunca antes había notado. Tenía 21 años, pero la madurez de sus gestos era la de un hombre de 30. Me dio un abrazo fuerte, demasiado fuerte. El perfume que usaba, algo amaderado con un toque de cuero, era ajeno. No olía a casa, olía a Madrid, a libertad y a algo que no podía nombrar. Mamá, dijo su voz, ahora profunda, con un acento ligeramente español que apenas me reconoció. Las primeras semanas fueron tensas. El departamento, antes amplio y vacío, se sentía repleto con su presencia. Su energía masculina llenaba cada rincón, perturbando mi preciado orden. Hablaba de arquitectura, de su futura oficina y de las chicas en Europa con una confianza que me resultaba extraña y fascinante a la vez. Una noche estábamos viendo una antigua telenovela mexicana en la sala, un melodrama lleno de pasión exagerada. Yo estaba acurrucada en la esquina del sofá modular de gamuza, bebiendo un té de manzanilla. Llevaba puesta una de mis batas de casa favoritas, una pieza de algodón pima color gris perla, simple pero increíblemente suave, que tocaba mis tobillos. Hacía calor, el tipo de calor húmedo de Guadalajara en mayo, que hacía que la ropa se pegara ligeramente a la piel. Él estaba sentado en el otro extremo, concentrado en la pantalla. Empezamos a hablar de la historia, a reírnos de lo absurdos que eran los diálogos. En un momento el personaje masculino de la telenovela, impulsado por los celos, abrazó a la protagonista por detrás. De repente sentí un movimiento junto a mí. Gael se deslizó sobre el sofá, pero no para acercarse a la pantalla. Se acercó a mí. «Hace frío aquí, mamá», mintió. La temperatura exterior no bajaba de los 25 grados. Se acurrucó detrás de mí, como solía hacerlo de niño. Su brazo se envolvió holgadamente alrededor de mi cintura. Me congelé. Esto es normal, es mi hijo. Pero no lo era.
No después de 3 años de distancia y el hombre que se había convertido. Su respiración en la nuca era cálida y regular. Y entonces en el silencio amplificado de la noche sentí la presión. No fue un roce accidental. Fue un contacto firme de su erección a través de la tela de su pijama contra la parte inferior de mi espalda. Era inequívoco. Mi cuerpo se tensó. El aire se me quedó atascado en los pulmones. Debería haberme levantado. Debería haber dicho, Gael, ve a tu cama. Pero no pude. Había una electricidad en ese contacto, una descarga de adrenalina que era a la vez aterrorizante y profundamente anhelada. En lugar de retraerse, su brazo se movió ligeramente y su mano se posó en el borde de mi cintura, rozando la curva suave justo por encima de la cadera. Fue un toque inocente en apariencia, pero su mensaje era claro, cargado. Y lo peor de todo, sentí una respuesta. Una punzada de calor de deseo prohibido, que me hizo odiar mi propia debilidad y mi propia soledad. Nos quedamos allí inmóviles mientras el melodrama seguía su curso en la pantalla. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos se movió. A la mañana siguiente no hablamos de ello. Gael me besó en la mejilla, dijo que iría a ver el Instituto Cultural Cabañas y salió. Yo me quedé con el sabor amargo de la culpa y la fascinación ardiendo en mi boca. La normalidad era nuestra única arma para negar lo que acababa de suceder. Pero yo sabía que la frontera se había roto. Y que el clic-clac de mis tacones ya no tenía el mismo poder de control. El apartamento se sentía pesado. La luz de la mañana, filtrándose a través de las persianas, no lograba disipar la tensión que había quedado flotando desde aquella noche en el sofá. Gael se comportaba con una normalidad perfecta. Demasiado perfecta. Se ponía de pie, preparaba un café fuerte, el tipo de café que mi exmarido solía preparar, y lo bebía en la cocina, leyendo noticias sobre arte. Yo lo observaba. Intentaba encontrar el rastro de la inocencia adolescente que recordaba, pero todo lo que veía era la precisión de sus movimientos y la confianza con la que habitaba mi espacio. Había algo calculador en su calma. Para combatir el caos interno, me refugié en mi rutina de vestuario. Ese día elegí un vestido de algodón negro con cuello barco y mangas 3/4, un modelo que realzaba la línea de mis hombros y caía con una simplicidad engañosa hasta el tobillo. Era sobrio, pero la tela se pegaba sutilmente al cuerpo con el calor, dejando ver mi silueta con cada paso. Lo combiné con unas sandalias de tacón bajo de esparto, un calzado típicamente español que reducía el ruidoso clic-clac de mis tacones de control, pero aún me daba una pisada firme. Quería suavizar mi imagen sin perder la autoridad. En el trabajo me encontré a mí misma buscando desesperadamente consejo. Llamé a mi única amiga de confianza, Sofía, una psicóloga infantil que vivía en Zapopan. Sophie, necesito verte. Es urgente, dije con la voz más neutral que pude forzar. ¿Qué pasó, Elena? Ricardo volvió a aparecer, preguntó Sofía, su tono siempre directo y cariñoso. No. Es Gael. Su regreso. Me está abrumando. Logré concertar una cita con ella para el sábado, cuando Gael supuestamente iría a visitar el mercado San Juan de Dios con unos amigos que conoció en línea. La tarde del jueves se convirtió en el escenario perfecto para otra prueba de fuego. Había llovido a cántaros, una de esas tormentas torrenciales que limpian el aire de Guadalajara y dejan un frío penetrante. El contraste entre la humedad exterior y el calor sofocante del departamento era asfixiante. Estábamos en el salón. Yo había optado por la comodidad, pero sin renunciar a la sensación que buscaba. Me puse mi bata de casa favorita, una larga prenda de seda de color rojo oscuro, casi borgoña. No era transparente, pero era fluida y ligera. Deslizándose sobre mi piel desnuda, solo llevaba lencería sencilla debajo, me daba una sensación de lujo íntimo y poder oculto. Era mi segundo fetiche, la textura suave y el color profundo que solo yo conocía.
Gael estaba leyendo en el sofá, cubierto con una manta. ¿Qué estudias ahora?, le pregunté tratando de sonar casual. Dejó el libro y me miró. Nada académico. Literatura española. Sobre los límites. Las fronteras que se rompen. Su mirada se posó en mi bata. No en mi rostro. No en mi cabello. En la seda que se movía ligeramente con el aire acondicionado, revelando la silueta de mi pierna al andar. ¿Te queda bien ese color, mamá? Es un color fuerte. Te da un aura de misterio, comentó con esa nueva voz grave que me erizaba la piel. Sentí el calor subir a mis mejillas. Es solo una bata de casa, Gael. Comodidad. La comodidad no tiene por qué ser aburrida, replicó, y no había reproche, solo observación. Entonces él empezó a hablar, a confesar. No sobre él, sino sobre mí. Me contó lo difícil que fue su infancia, la ausencia de su padre, y cómo mi silencio después del divorcio lo había marcado. Me dijo que yo era la persona más fuerte que conocía, pero que la fuerza no debía confundirse con la soledad. Me confesó que antes de irse a Madrid, me había visto llorar una noche en la cocina, justo después de que Ricardo vaciara su cuenta bancaria. Él pensó que yo estaba rota para siempre. Pero ahora, dijo acercándose lentamente a la mesa de centro, donde yo estaba sentada. Te veo. Y no estás rota. Estás guardada. Y ese silencio me llama. Yo estaba paralizada. Su franqueza era más íntima que cualquier toque físico. Se inclinó no para tocarme, sino para tomar mi taza de té vacía. En ese movimiento, rozó la tela de mi bata con la yema de sus dedos. Fue un toque fugaz, apenas perceptible, pero deliberado. Esa noche en el sofá, susurró, tan bajo que solo el aire húmedo lo escuchó. No fue un accidente, mamá. Lo deseé. Y tú no te moviste. Mi aliento se cortó. El control se desvaneció por completo. No podemos, Gael. No somos eso, balbuceé, sintiendo la tela roja de la bata calentándose peligrosamente contra mi piel. Me miró a los ojos y por primera vez vi una sombra de dolor en su rostro maduro. Lo sé. Pero, ¿qué es lo que somos, mamá? ¿Dos extraños viviendo bajo el mismo techo, temblando por miedo a la verdad? Luego, sin decir nada más, se fue a su habitación. Dejó mi taza perfectamente centrada en la mesa. Pero la sensación del roce de sus dedos en la seda de mi bata se quedó, intensa y quemante. Esa noche dormí con la bata de seda roja puesta, aferrada a la única sensación que me hacía sentir viva y deseada, aunque fuese un secreto prohibido en la oscuridad de Guadalajara. El viernes fue un Blair. Fui al hospital con mi uniforme de batalla, mi falda lápiz y los tacones de cuero vino tinto que hacían clic-clac con cada paso. Necesitaba ese sonido, esa afirmación de mi control, para no desmoronarme después de la tensión de la noche anterior. Pero mi concentración estaba destrozada. Mientras revisaba expedientes, mi mente volvía una y otra vez al tacto de su mano enguantada en el sofá, al roce de su dedo en la seda roja de mi bata. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en un reloj biológico que respondía únicamente a su presencia. Esa noche antes de ir a dormir, me paré frente al espejo de mi habitación. Me desvestí lentamente. Me quedé solo en mi lencería, un conjunto simple de algodón negro, pero que me hacía sentir real y vulnerable. Empecé mi ritual. Mi fetiche más íntimo no era solo la ropa, sino la preparación. Me apliqué una loción corporal con aroma a nardo y jazmín, flores típicas mexicanas en las piernas, los muslos y los brazos. Sentir la crema fría en la piel, el olor dulce y pesado, era mi forma de reclamar mi propio cuerpo después de años de abandono. Era mi secreto placer, mi manera de recordarme que bajo la administradora de 42 años, todavía había una mujer deseante. Entonces saqué el vestido. No el de la oficina,
sino la pieza que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Un vestido de algodón pima color azul medianoche. Tenía un escote redondo simple, pero la cintura estaba marcada con un cinturón ancho de cuero que la ajustaba firmemente, creando una silueta definida, casi escultural. La tela era suave, pero el ajuste era preciso, firme. Me hacía sentir contenida y expuesta al mismo tiempo. Era mi armadura y mi declaración. Me senté en el borde de la cama, esperando. No sabía si lo hacía para mí o para él. Gael entró en la sala alrededor de las 10. Había estado hablando por teléfono con amigos en España. Llevaba una camiseta blanca de algodón, ligeramente gastada, y unos pantalones de lino sueltos. Se veía relajado, casi descuidado, lo que lo hacía aún más atractivo. Me miró. Su mirada recorrió lentamente mi vestido. No fue lujuria, sino apreciación silenciosa. Te ves muy elegante, mamá, dijo su voz ronca. Como si fueras a un concierto en el Teatro Degollado. Solo me apetecía vestirme, respondí, la mentira era innecesaria. Él se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el pie de la cama. ¿Qué pasó con papá y la rubia?, preguntó de repente directo. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie, ni siquiera Sofía, se atrevía a preguntar directamente. Empecé a hablar. Le conté la humillación, la forma en que Ricardo me había dicho que yo era demasiado predecible, demasiado gris para él. Le conté sobre mi amiga Isabel, la contadora del hospital, que resultó ser la rubia. Y le conté el dolor de la traición por duplicado. Me quedé tan destrozada, Gael, que me volví esta mujer. La de las reglas. La que usa el sonido de sus tacones para intimidar al mundo. Gael se giró lentamente y me miró desde el suelo. Estábamos en diferentes niveles, pero era él quien tenía el poder en la conversación. Y por eso te encanta el vestido, dijo, no como pregunta sino como afirmación. Porque te ajusta. Te sostiene. Te dice que estás bien. Asentí. Me sentí desnuda bajo el vestido azul. Había entendido mi fetichismo del control y la contención con una sola mirada. Entonces se puso de rodillas, justo frente a mí. Su rostro estaba a la altura de mis rodillas cubiertas por el algodón azul. No deberías tener que ajustarte, mamá. Mereces un hombre que te vea sin armadura. Su mano fuerte y grande se posó suavemente en la tela de mi vestido, justo encima del cinturón de cuero. No lo tocó. No me tocó. Solo palpó el vestido, sintiendo la tensión del cuero y la suavidad contenida del algodón azul. Fue una revelación. El contacto fue puramente en la tela, pero la electricidad viajó directamente a través del algodón hasta mi piel. Sentí mi cuerpo temblar ligeramente. Era una danza del contacto, la tela como intermediaria de nuestro deseo prohibido. Era íntimo porque ambos sabíamos que ese toque era para confirmar la barrera, no para romperla. Gael, jadeé, mi voz se había vuelto un susurro. Él retiró su mano lentamente como si despegara algo de la tela. Me miró a los ojos y su expresión era de pura, intensa adoración, no de un hijo sino de un devoto. Descansa, mamá, dijo. Se levantó y salió de la habitación. Me quedé allí en la quietud de la noche con el vestido ajustado como la única testigo de la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en el cuello y en las sienes. Sabía que Gael no se iría pronto, y que esta guerra de silencios y toques de tela apenas comenzaba. La mañana del sábado trajo consigo una necesidad imperiosa de aire fresco y una urgencia por enfrentar a Sofía. El aire en el apartamento era denso, cargado con las palabras no dichas y la electricidad de la noche anterior. Me vestí para la batalla social, eligiendo una estética que proyectara fortaleza inexpugnable. Un vestido de punto color crema, de cuello alto y manga larga, que cubría hasta la mitad de la pantorrilla. Era elástico pero la tela era gruesa,
lo que me daba la sensación de estar blindada. Para rematar mi armadura elegí unas botas de cuero negro, altas hasta la rodilla, con un tacón firme y grueso, que acentuaban el sonido rítmico de mi paso. El clic-clac en los azulejos de la cocina era mi única certeza. Gael se preparaba para irse. Llevaba una camisa de mezclilla abierta sobre una camiseta oscura y unos jeans gastados, el uniforme del joven despreocupado. Me miró y sus ojos se detuvieron en mis botas. Había una satisfacción silenciosa en su mirada, como si entendiera que ese calzado era mi respuesta directa a su toque de la noche anterior: estoy aquí, pero estoy protegida. Voy a encontrarme con Sofía. Necesito que te quedes aquí, le dije con autoridad, el sonido de mis botas marcando el ritmo de mi orden. Sofía. ¿Tu psicóloga infantil?, preguntó con un ligero tono de burla. Mi amiga, corregí. Va a la misma cafetería en López Cotilla donde suele ir. No vuelvas hasta la noche. Gael se encogió de hombros, la indiferencia era una máscara que apenas ocultaba su intensa atención. Buena suerte con eso, mamá. La cafetería en López Cotilla, con su aroma a café tostado y pan dulce, era mi lugar seguro. Pero ese día, se sintió como una arena de combate. Sofía me recibió con un abrazo y una mirada inquisitiva. Le conté todo. No sobre Gael y la erección, no sobre la seda o el cuero ajustado. Le conté sobre mi soledad, sobre el miedo a la edad, y sobre cómo la presencia intensa de Gael me hacía sentir que me ahogaba. Elena, dijo Sofía, bajando la voz, estás proyectando tu deseo de intimidad en el único hombre que te ha prestado verdadera atención en años. Es un sustituto peligroso. Tienes que poner una barrera física. Y luego su mirada se posó en mis botas. Te vistes para la guerra, no para la vida. Esas botas, ese paso, muestran que estás intentando pisotear el caos. No te protegen, te aíslan. Su simple observación de mi fetiche de calzado como un mecanismo de defensa me golpeó. Me sentí expuesta bajo mi armadura de punto. Pero no puedo dejar de sentirlo, Sofía, susurré, la voz casi rota. No puedo evitar sentirme vista por él, de una manera que Ricardo nunca lo hizo. Y me gusta. Ese gusto, Elena, es la trampa. Es la prohibición lo que lo hace atractivo, advirtió Sofía. Salí de la cafetería sintiéndome peor. En lugar de ir a casa, caminé sin rumbo por el centro histórico, buscando la anarquía y el ruido de la gente para silenciar mi mente. Entonces recibí un mensaje. No de Gael, sino de Isabel, la contadora y examante de Ricardo. Estoy en el Parque Rojo. Te necesito. Sé que estás en la ciudad. Por favor. Isabel era la última persona que quería ver. Pero el mensaje era tan desesperado que mi instinto de administradora, de arreglar cosas rotas, se activó. Cuando llegué al parque, Isabel estaba sentada en un banco, vestida de manera elegante pero con el rímel corrido. Estaba sola. Elena, lo siento, comenzó sin preámbulos. Ricardo me dejó. Dijo que soy demasiado joven e inmadura. La miré sin sentir ni un ápice de triunfo. Solo vacío. ¿Y yo? Yo fui demasiado vieja y predecible, ¿verdad?, pregunté con frialdad. Isabel me agarró el brazo. No. Él te dejó porque tú le dabas control, Elena. Y él no podía manejar tu fuerza. Ahora me doy cuenta de lo poderosa que eras. Tú eres la que lleva las botas, la que marca el ritmo. Me solté de su agarre. Me di la vuelta y el sonido de mis botas de cuero resonó en el concreto del parque. Me sentí poderosa, sí, pero esa fuerza no era la de la integridad, sino la de una máscara. Volví a casa al atardecer, aún con el vestido de punto crema y las botas negras puestas. Abrí la puerta y Gael no estaba. Pero en la mesa de la cocina, había una nota. La nota no era de Gael. Era de Ricardo. Elena, sé que Gael está allí.
Sé que estás sola. Necesito hablar contigo sobre el hospital. Y sobre Gael. No hagas ninguna tontería, Elena. Vuelvo a Guadalajara mañana. El papel se arrugó en mi mano. Sentí un frío helado a pesar del calor del atardecer. Ricardo volvía, y su mensaje sonaba menos a negocios y más a amenaza o advertencia. Justo en ese momento, la puerta de la habitación de Gael se abrió. Él estaba allí vestido solo con unos pantalones de pijama sueltos. Se había duchado. Su pelo estaba mojado y su torso desnudo brillaba con la luz tenue. Había algo en su postura, en la forma en que su cuerpo se enmarcaba en el umbral, que me hizo sentir expuesta y vulnerable. Él me miró a los ojos, ignorando la nota en mi mano. Su mirada fue directamente a mis botas. ¿El paseo te ayudó, mamá? La tensión era palpable. Eran mis botas contra su piel desnuda. Me acerqué a él, mis tacones marcando cada paso. Clic-clac, clic-clac. Me detuve justo en el umbral, con su pecho a la altura de mis ojos. Tu padre regresa mañana, le dije, mi voz apenas un soplo. Y acaba de decirme que sabe que estás aquí. Los ojos de Gael no mostraron sorpresa, solo una oscura determinación. ¿Y qué va a hacer, mamá?, preguntó, su voz baja y autoritaria. Antes de que pudiera responder. Su mano subió y acarició lentamente el cuero de mi bota con la palma, justo por encima del tobillo. Era un acto de posesión, un reconocimiento de mi armadura. Si me pides que me vaya, susurró, su aliento cálido. Lo haré. Pero solo si me lo pides. Mi mente gritaba que me fuera, que corriera. Pero su toque en el cuero de mis botas, un toque tan personal, tan íntimo, me dejó sin aliento y sin capacidad de decisión. El regreso inminente de Ricardo, la amenaza que pendía, no me hizo retroceder. Solo sirvió para encender la llama de mi rebeldía prohibida. El toque de Gael en el cuero de mi bota no fue un simple roce, fue una firma. Un reconocimiento de mi debilidad y una afirmación de su poder. El anuncio del regreso de Ricardo había intensificado la prohibición, convirtiéndola en una urgencia febril. Me quedé inmóvil en el umbral, el contraste entre su piel cálida y mi cuero frío era un suplicio. No te estoy pidiendo que te vayas, dije finalmente, mi voz baja pero firme. Te estoy pidiendo que te vistas. Él sonrió, un pequeño destello de triunfo en sus ojos. Retiró la mano de mi bota, pero el calor de su toque quedó grabado en el cuero negro. Se dio la vuelta y entró en su habitación, dejando la puerta entreabierta. Yo permanecí en la cocina. La nota de Ricardo arrugada en mi mano parecía ahora irrelevante. Mi vida ya no se trataba de mi exmarido, se trataba de las fronteras que yo misma había roto. La noche cayó sobre Guadalajara, trayendo consigo un silencio engañoso. Ricardo llegaría por la mañana, y yo no había empacado mi armadura. Me desvestí lentamente. El vestido de punto color crema y las botas altas se quedaron en el suelo, como la piel que acababa de mudar. Me puse mi bata de seda borgoña. La textura suave era mi consuelo y mi pecado. Esta vez no era un juego, era una necesidad. Me peiné el cabello húmedo y me dirigí al sofá. No había lugar para la indecisión. Gael salió de su habitación. Llevaba una camisa de manga larga de algodón color carbón y pantalones sueltos. Se veía elegante no como un estudiante sino como el juez de mi vida. Se acercó a mí en el sofá. Esta vez no se sentó detrás. Se sentó frente a mí, con el aire entre nosotros tan cargado que casi chispeaba. ¿Qué quiere Ricardo?, preguntó, su voz desprovista de emoción. Le entregué la nota arrugada. Él la leyó, su rostro inmutable. No es por el hospital, mamá, dijo. Es por control. Está perdiendo su vida y quiere volver a poner orden donde alguna vez lo tuvo. ¿Y tú?, pregunté. ¿Por qué volviste? ¿Fue por mí? ¿O por él?
Gael se inclinó, su rostro se acercó al mío. Podía oler el jazmín de mi loción, ahora tenue mezclado con su perfume masculino. No, mamá, susurró. Volví a Madrid por mí. Pero volví a Guadalajara porque tú me enviaste una foto. Una foto que te pedí hace un año, para un proyecto de clase. Una foto en la que estabas usando esos tacones vino tinto con la falda lápiz. Me quedé paralizada. Recordaba la foto, un encuadre de medio cuerpo profesional y pulcro. Cuando vi esa foto continuó su mirada fija en mis labios, no vi a la administradora. Vi la fuerza que reprimías. Vi la promesa de algo que podrías ser. Y supe que tenía que volver. No para salvarte, sino para liberarte de tu propia cárcel. Sus manos grandes y fuertes se posaron en mis rodillas, cubiertas por la seda roja. No presionó, solo reposó allí, sintiendo la tela suave y delgada. Este era su último acto de contención. Tu padre cree que te controla a través de mí. Cree que la inocencia es un arma. Demuéstrale que está equivocado, me desafió. Y luego sucedió. Él no me besó. En un movimiento lento, deliberado y lleno de significado, se inclinó y besó la tela de seda justo sobre mi rótula. Fue un beso casto pero intensamente erótico. Un beso a la barrera, que reconocía y honraba el pecado debajo. El calor de sus labios a través de la tela encendió una explosión silenciosa en mi vientre. Cuando se enderezó, sus ojos estaban oscuros con el conocimiento. No puedo quedarme si él viene, mamá. No puedo enfrentarlo por ti. Tú tienes que elegir. Se levantó su camisa de algodón apenas conteniendo la tensión en su cuerpo. Me quedé sola en el sofá. Con el calor de su beso en la seda grabado. ¿Elegir qué? ¿La seguridad de la culpa o el peligro de la verdad? Alrededor de las 3 de la mañana, mientras la ciudad dormía, la puerta de entrada se abrió silenciosamente. Escuché el sonido sutil de un cierre de maleta. Me levanté, la seda roja susurrando contra mi piel. Me acerqué al pasillo. Gael estaba allí vestido con su abrigo de invierno de Madrid, con una pequeña mochila a sus pies. Me miró con el rostro serio. Me voy, susurró. Pero no a Madrid. Elegí por los dos. No tienes que enfrentarlo ni a él ni a mí todavía. Me acerqué a él temblando. ¿A dónde vas, Gael? Él se agachó. Abrió el cierre de la mochila y sacó algo. No era su pasaporte. Era mi par de tacones de cuero vino tinto. Esos zapatos de autoridad y control. Me llevo esto, dijo. Me llevo tu fuerza. Para que cuando me busques tengas que ir sin tu armadura. Los guardó en la mochila, cerró la cremallera y se abrochó las elegantes botas de piel que llevaba puestas. Lo que pasó aquí en Guadalajara, dijo su voz resonando con una autoridad que asustaba. Es un secreto que no le pertenece a nadie más. Especialmente no a Ricardo. Me besó en la frente un beso frío y final. Abrió la puerta y desapareció en la oscuridad de la madrugada. Me quedé allí con la seda roja deslizada sobre mi cuerpo, sintiéndome desnuda sin mis tacones. Pero la historia no terminó en esa despedida. Cuando me giré para volver a la cama, vi un pequeño paquete envuelto en papel de estraza, dejado justo en la almohada de Gael. Lo abrí. Dentro había una llave. No la llave de nuestro departamento. Era una llave antigua de latón con un diseño ornamentado, el tipo de llave que abre un candelabro o una caja fuerte antigua. Y una nota corta escrita en papel de arroz con la letra de Gael. Te veré en San Miguel de Allende en el jardín que esconde la llave. Pero primero, tienes que venir por tus zapatos. La llave estaba fría en mi mano. Él no solo me había dejado, sino que me había dejado una búsqueda, una promesa de peligro y la prueba de que su regreso no había sido por accidente. Él me había elegido.
Y ahora, yo tenía que elegir si comenzaría la cacería.